En este vídeo no te voy a enseñar a descargar juegos que ya son gratuitos, te voy a enseñar a descargar juegos que son de pago de forma gratuita. Todo lo que te voy a enseñar en este vídeo es legal, ningún método está relacionado con la piratería. Vivimos en una gran época para los videojuegos, todos los días salen nuevos títulos, tanto AAA como juegos independientes, y es imposible hacerse con todos. A lo largo de estos años he estado siguiendo varias técnicas que me han permitido obtener una gran biblioteca de juegos sin pagar absolutamente nada, y en este vídeo te voy a contar todos mis secretos. Si bien la mayoría de métodos son para conseguir los juegos en PC, también os presentaré algunos métodos para jugar en consola al final del vídeo. Os dejaré los distintos momentos en los capítulos de YouTube para que podáis saltar al que más os interese. No obstante, os recomiendo que veáis todo el vídeo, ya que os puede pasar como me pasó a mí, que siempre he sido jugador de consola, pero gracias a que he ido acumulando juegos en PC con estos métodos, ahora que ya dispongo de un ordenador decente, tengo una gran librería esperándome. Así que vamos con el primer método. Este primer método tal vez sea el más conocido por los jugadores de PC. Desde que se lanzó en diciembre de 2018, la Epic Games Store ha estado regalando mínimo 2 juegos todas las semanas e incluso uno todos los días en ciertos momentos del año como Navidades. Es cierto que en muchas ocasiones estamos hablando de juegos independientes menos conocidos, pero también ha habido semanas en las que han regalado joyas ocultas e incluso juegazos de alto presupuesto como puede ser GTA V, Control, BioShock o la última trilogía de Tomb Raider. Para conseguir estos juegos solo necesitáis crearos una cuenta en Epic Games, ya la tendréis si jugáis a Fortnite, y entrar en la web de la Epic Games Store todos los jueves a las 5 de la tarde en España, a las 10 de la mañana en México o a la 1 de la tarde en Chile, Argentina. Así podéis descargar sin costo adicional normalmente 2 juegos para PC. Mi consejo, que lo hagáis siempre, nunca se sabe si estaremos ante una joyita oculta que en unos meses querremos jugar. Ubisoft Connect, antes se llamaba Uplay, es el nombre del ecosistema de juegos de Ubisoft y también el nombre de su launcher en PC. Muy de vez en cuando regalan algunos juegos de Ubisoft, aunque la mayoría suelen ser algo antiguos ya. Sin ir más lejos, recientemente han regalado el primer Splinter Cell. Otros juegos que han regalado en el pasado son varios Assassin's Creed, varios Anno, con 2 Ns, que estoy hablando de la saga de videojuegos, Far Cry, Watch Dogs, For Honor o Child of Light. Como digo, regalan juegos muy de vez en cuando, pero cuando se ponen menudos juegazos son. GeoGeo Good Old Games es la tienda de los señores del Cyberpunk. Sí, el juego que salió rotísimo, pero tranquilos, la tienda no está rota, creo. En fin, el caso es que esta tienda se hizo muy famosa por vender juegos sin DRM, es decir, juegos que podrás jugar cuando te dé la gana, porque no necesitan de ningún launcher, aunque sí que tienen su propio launcher por si te resulta más cómodo jugarlos. La cuestión es que en GOG regalan juegos con cierta frecuencia, aunque no son tan importantes como las 2 anteriores. Lo más destacado que he conseguido ha sido un Metro, el Oblivion y el Narita Boy. Este último lo regalaron hace nada. Así que bueno, aunque no sean juegos especialmente novedosos, siempre viene bien tenerlos en el catálogo. La tienda de Humble Bundle es una de las más interesantes. Desde su lanzamiento en 2010 se encargan de vender productos digitales a precios ridículos y repartiendo sus ganancias con la caridad. No obstante, además de sus increíbles packs, de vez en cuando también regalan juegos bastante buenos. A diferencia de los anteriores, Humble es solamente una tienda, así que vende claves para Steam, Ubisoft, GOG. Algunos de los juegos que he conseguido gratis gracias a ellos son Outlast, Psychonauts y varios juegos de Lego o uno de Fórmula 1. Y llegamos a uno de los grandes nombres en esto de vender juegos digitales. Steam sigue siendo, desde su lanzamiento en 2003, la plataforma líder en esto de jugar juegos en PC. A diferencia de todas las mencionadas anteriormente, Steam no suele regalar juegos per se, son las propias distribuidoras las que eligen hacerlo. ¿Qué juegos he conseguido gratis a través de Steam? Bueno, preparaos, porque he conseguido Tomb Raider, XCOM, Dirt, Grid, Limbo, Payday, Siberia, Ark, SteamWorld Dig y muchos más. Sí, también hay algún que otro juego de waifus random, pero bueno, es que es gratis, yo que sé, ¿qué queréis que os diga? Y llegados a este punto, sé lo que estaréis pensando, pero qué voz más sexy tiene este youtuber, ¿no? Bueno, eso y que estoy diciendo muchas plataformas y que salvo Epic Games, que tiene un horario todas las semanas, el resto tienen un calendario muy arbitrario, donde pueden tirar meses sin regalar ningún juego y luego de repente regalarte 30
50 juegos porque, bueno, pues es su aniversario. Sí, Ubisoft, te miro a ti. Bueno, no os preocupéis porque ahora viene mi verdadero secreto. Y es que existe una página hecha por los dioses llamada Grab Free Games, en la que avisan siempre que hay un juego gratis en alguna parte. Ojo, yo no tengo ninguna relación con esa página, ni me han pagado por decir nada, simplemente la recomiendo porque, de verdad, si no fuese por ellos, no me enteraría la mitad de las veces que regalan algo. También os aconsejo seguir a todas las tiendas que estoy diciendo en sus redes sociales, porque suelen avisar siempre que regalan alguna cosa. Y vale, ahora vamos a un punto del vídeo con un poco de truco, porque a partir de este punto, las plataformas que te voy a contar, sí, regalan juegos, pero tienes que suscribirte a su servicio para poder conseguirlos. En algunas te los quedas para siempre, incluso una vez termine tu suscripción, y en otras no. Y la primera de ellas es una que ya lleva bastante tiempo en esto de regalar videojuegos, y es una que se conocía anteriormente como Twitch Prime, pero bueno, pues desde hace unos meses se ha renombrado como Prime Gaming, y es un servicio incluido en tu suscripción de Amazon Prime. Todos los meses regalan varios juegos, normalmente en torno a unos 6, y muchos elementos de otros juegos como skins, monedas de juego, o incluso han llegado a regalar un año de Nintendo Switch Online. Hay meses flojos y hay otros meses que son muy buenos, pero cada mes suele haber al menos un juego tocho, lo que hace algo más rentable tu suscripción a Amazon. La mayoría de juegos tienen que jugarse a través de su propio launcher, aunque no tienen DRM, así que podrías descargarlos, luego desinstalarlo, te copias la carpeta del juego y tendrías el juego sin DRM, pero para descargarlo sí que necesitarías usar el launcher de Amazon. También regalan claves para otras plataformas como Steam o Epic Games. Algunos juegos así destacables que he conseguido con ellos son Overcooked, varios de Star Wars, todos los Monkey Island, los Batman de Telltale, los de la Tierra Media, Darksiders, el de Messenger y un montonazo, de verdad, un montonazo de juegos de coches. La verdad es que merece bastante la pena porque con que te regalen 2-3 juegos medianamente tochos que no tengas, ya tienes cubierto el precio de la suscripción anual, así que yo creo que si vas a jugar mucho, sobre todo en PC evidentemente, merece la pena suscribirse a Amazon Prime por estos juegos que te regalan solamente. Xbox Game Pass tal vez sea el servicio por excelencia de videojuegos tipo Netflix. Tiene dos niveles de suscripción. El primero sería el Game Pass a secas, con el cual puedes pagar 9,99 y jugar a tus juegos en Xbox o en PC. Ojo, no es inclusivo SEO, quiero decir, tú pagas 9,99 por la suscripción de Xbox Game Pass o 9,99 por la suscripción de PC Game Pass, pero no puedes jugar en ambas plataformas pagando 9,99. Eso sí, como curiosidad interesante, con Game Pass también viene incluido EA Play, así que también tienes los juegos de Electronic Arts. Por otro lado, el otro nivel de suscripción de Xbox Game Pass es Xbox Game Pass Ultimate, que vale 12,99 y con eso sí que lo tienes todo cubierto. Tienes los juegos en Xbox, tienes los juegos en PC y además también tienes el Gold para jugar online en la consola. Por cierto, como curiosidad, con Game Pass también tienes acceso a xCloud, es decir, a jugar tus juegos de Xbox desde la nube en tu teléfono móvil, en una televisión, en una tablet, un poco donde sea. El servicio un poco de la competencia, aunque no nos engañemos, no llega al mismo nivel de calidad, sería el PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. La principal diferencia entre ambos servicios, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, es que PlayStation Plus Extra te permite jugar a juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que el Premium también te permite jugar a juegos de generaciones anteriores como PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation original, PSP, así que bueno, algunos de ellos los vas a poder jugar descargándolos en la consola y otros como los de PlayStation 3 vas a estar obligado a jugarlos a través de la nube, pero bueno, tienes acceso a ellos. También hay otras diferencias como poder acceder a demos exclusivas y demás, pero bueno, lo más importante es el tema del catálogo de juegos. Si estáis interesados, os animo a que busquéis más información. Lo importante, PlayStation Plus Extra vale 13,99, PlayStation Plus Premium vale 16,99. En mi opinión, el PlayStation Plus Premium no merece la pena por el precio, teniendo en cuenta que también existe el Ultimate de Xbox, pero bueno, si solo tienes una PlayStation, bueno, pues podrías considerarlo, pero yo el que recomiendo en todo caso sería el Extra a secas. Y luego ya llegamos al punto, digamos, más bajo de todos, que sería por un lado PlayStation Plus Essential y por otro lado Xbox Live Gold. Ambos son los servicios de suscripción al online en las videoconsolas y bueno, pues estos servicios te regalan todos los meses unos cuantos jueguitos. En el caso de Xbox suelen ser 3-4 juegos, en el caso de PlayStation Plus, pues ahora con la PlayStation 5 te regalan
regalan 1, 2 de PlayStation 5 y luego otros cuantos de PlayStation 4. Va cambiando un poco dependiendo del mes, pero más o menos sí que tienes eso, unos 4 o 5 jueguitos todos los meses. Eso sí, estos servicios, al igual que los anteriores, incluyo también a Xbox Game Pass, te dan el acceso mientras pagas la suscripción. Una vez termina la suscripción, dejas de tener acceso a estos videojuegos, aunque en el caso de PlayStation Plus Extra, Premium, Essential y Xbox Live Gold, los videojuegos que te añadas a tu cuenta durante la suscripción se te quedan en tu cuenta bloqueados, pero si en algún momento en el futuro vuelves a pagar por el online, vuelves a tener acceso a esos videojuegos. Así que técnicamente sí son para ti para siempre, siempre que pagues el servicio, mientras que con Xbox Game Pass son para ti mientras pagues el servicio y mientras estén disponibles evidentemente en la plataforma. Y ya la última cosilla para los jugadores de Nintendo serían, bueno, pues algunas promociones que hacen muy contadas ocasiones, a lo mejor son 3 al año, 4 al año, en el que dejan que los suscriptores de Nintendo Switch Online puedan jugar a un videojuego durante 7 días, el videojuego completo. Como digo, son cosas muy contadas, pero yo por ejemplo me jugué el Mario Tennis Aces, lo regalaron hace ya un par de años y me lo jugué en esos 7 días y me lo ventilé. El juego no es para ti para siempre, solo es durante esos 7 días y si pagas la suscripción al online. Así que bueno, yo creo que después de este vídeo ya os he dejado suficiente síndrome de Diógenes a todos. Vais a tener librerías de cientos de juegos y no nos engañemos, algunos probablemente no los juguéis nunca, pero lo que os digo, añadirlos a la cuenta es un botoncito y nunca se sabe si en el futuro vas a decir, ostras, pues este juego resulta que lo tengo en mi cuenta, qué bien, me ahorro tener que comprarlo, que tampoco pasa nada por comprarlo, oye, hay que apoyar, pero bueno, un juego gratis es un juego gratis. También deciros, es posible que existan más páginas que yo no conozca. Estas son todas las páginas que yo conozco y todas las páginas en las cuales yo he ido recogiendo juegos en estos últimos años, pero si tú conoces alguna página más desconocida, pues te animo a que la compartas en los comentarios para que más gente pueda conseguir jueguitos gratis. Los comentarios que me vayáis poniendo páginas nuevas, pues los iré anclando o poniéndolos de alguna manera para que la gente pueda verlos. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Si es así, ya sabes que le puedes dejar un fuerte like, podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos directos o donde la vida nos depare. ¡Chao!